creo que aún faltan unos cuantos estudiantes por incorporarse, pero bueno, para irles comentando. Mi nombre es Alena Lombillo Urgeyes, soy la jefa de investigación de mercados de ProCuba. ProCuba es la dirección que atiende todo lo encargado con la promoción del comercio exterior y la inversión extranjera de Cuba, y dentro de este centro atiendo el área de investigación de mercados. Entonces, durante estos 2 días voy a estar compartiendo con ustedes, vamos a tratar de hacer la conferencia lo más amena posible, para que ustedes puedan llevarse algunos contenidos esenciales de la actividad, no solo de investigación de mercados, sino como tal, de todo lo que tiene que ver con gestión de información en vista a la toma de decisiones para su empresa. Me gustaría, si ya sea por mensajes o levantando la mano, puedan hacer preguntas y además puedan presentarse a ustedes también para un poco conocer cuáles son los sectores a los que pertenecen y un poco cuál es la actividad a la que se estarían dedicando en el caso de investigación de mercado. Necesito que me digan cuando comience si pueden ver claramente la presentación. Enseguida estoy dando tiempo también a que los alumnos que faltan por incorporarse pues no puedan entrar. Yo sé que es un poquito complicado los temas de conexión, entonces vamos a dar 1 o 2 minuticos para que puedan incorporarse también y que no pierdan la presentación desde el inicio. Bueno, nada, me dicen del centro de superación que muchos de ustedes, los que se conectan de manera grupal, lo que implica que aunque esté un solo usuario y hay varios conectados, entonces perfecto, vamos a trabajar así y que todos puedan participar de la conferencia de hoy. Vamos para allá. ¿Pueden ver la presentación? ¿Pueden ver la presentación? Bueno,
¿Y ahora? Ok. Nada, les comentaba, este módulo representa un curso básico de la actividad de investigación de mercado. Vamos a estar aprendiendo un poco de por qué es una necesidad tan grande que incorporemos esta actividad dentro de nuestras acciones diarias dentro de la empresa y cómo debemos tratarla. Principalmente nosotros y todo el sistema empresarial cuenta con una muy fuerte debilidad, que es a la hora de seleccionar los mercados y cómo saber dónde es la oportunidad óptima para la exportación, ya sea de nuestro producto o de nuestro servicio. Esto es un mal que nos afecta a todos, desde las instituciones que pueden ser los socios o los directivos hasta los niveles más bajos a nivel empresarial. Las resoluciones de comercio exterior nos dicen que debe haber un área de inteligencia comercial, un área que atienda toda la actividad de información, pero sabemos que a efectos prácticos muchas veces no contamos con el personal para que atienda específicamente esta actividad, con el tiempo, se nos va un poco de la mano la gestión o con los conocimientos necesarios para llevarla a cabo. Y aquí es donde entra un poco la importancia de poder tener, si ya no es como un área, al menos como proceso, la actividad de inteligencia comercial y dentro de esta, de no ser posible como tal, la actividad de investigación de mercado. Bueno, como les mencionaba antes, un contexto general. ¿Qué tenemos? El tema de cómo es la utilización del conocimiento débil en las empresas, la información, la comunicación de la misma como elementos intangibles y cómo todo esto en conjunto puede lograr añadirle valor ya sea a nuestro producto o a nuestro servicio. Otro de los temas es cómo identificar que aunque los sistemas de información se dividen de distintas maneras, el sistema de información gerencial, sistema de información comercial, sistema de información de mercado, siguen siendo sistemas de información, por lo tanto son organismos integrados con entradas y salidas que permiten una retroalimentación para la toma de decisiones. Y la preparación de los especialistas. Nosotros conocemos que muchas veces es de manera empírica o de la propia experiencia o de la actividad diaria de la empresa, pero es necesario que exista una formación profesional y una formación docente y académica detrás de las personas que van a estar realizando esta actividad dentro de nuestras empresas. El proceso de búsqueda y recuperación de información. No voy a hacerles una historia de la dialéctica de la información y de cómo esta se interconecta, pero sí es necesario entender que existen distintos niveles. Partimos de un dato, que es el nivel mínimo, la mínima expresión de la información, que puede ser inconexo, que puede estar relacionado con cualquier cosa. La información es cuando le añadimos más contexto a ese dato. El conocimiento es cuando podemos procesar esa información con los datos añadidos y luego cuando lo socializamos y lo compartimos es que lo convertimos en inteligencia. Entonces, ¿qué nos pasa a la hora de integrar todas estas informaciones en nuestro proceso diario? Sobre todo cuando queremos identificar para nuestro producto o para nuestro servicio cómo venderlo, cómo presentarlo, hacia qué mercado dirigirlo. En primer lugar, dónde buscar esa información. Y después, la vasta cantidad de respuestas que vamos a obtener cuando ponemos
Usamos buscadores como Google, como Bing o como otros, que nos devuelven un universo muy grande de información y cómo filtramos y cómo podemos saber realmente qué es lo que tiene mérito o no para nuestra información. Entonces, ese proceso de búsqueda y de análisis de información tiene que partir de diseñar una estrategia de qué es lo que yo necesito dentro de los campos de información y después de poder establecer dónde buscar esa información, cuáles son mis fuentes viables y verídicas para la validación de esa información. Es decir, si yo voy a buscar información sobre un producto determinado, por ejemplo, un servicio médico, en este caso no voy a buscar información de un servicio médico a lo mejor en una revista de moda, o no voy a buscar información sobre un servicio médico simplemente poniendo en Google. Voy a dirigirme a revistas especializadas, voy a dirigirme a entrevistar especialistas del sector, a hospitales, a clínicas que tengan material científico validado que me respalde esa investigación. Y lo mismo para el resto de bienes o servicios. Nosotros debemos entender que las fuentes de información están asociadas a la materia de la información que estamos buscando. Es decir, ¿cuál es la información comercial? ¿Cuál es la información que yo requiero como empresario para toda la actividad que voy a realizar, aunque dentro de la empresa esta información se maneja a distintos niveles? Es decir, toda aquella que me permita llevar a cabo la planeación, la ejecución y el seguimiento eficaz de mi actividad de comercialización internacional. Esta internacionalización que va desde los intercambios comerciales, que no se puede llevar a cabo con bases improvisadas para concluir un negocio exitoso, que depende de un respaldo y de un análisis, y sobre todo de fuentes verídicas de información para tener lo más completo posible los productos de inteligencia. Información primaria, que son los niveles de información que tenemos, es aquella que podemos obtener directamente de la fuente, a través de encuestas, de entrevistas, de muestreos, que va directamente al sujeto de observación. Es decir, si yo quiero saber cómo se comporta la producción de café, una fuente primaria para nosotros sería un productor de café, porque conoce específicamente la actividad, realiza la actividad, está emparentado con el funcionamiento de la misma y además puede dar los datos en primera instancia, porque no son datos que recopiló de segundas fuentes o de terceros, sino que son generados por sí mismos. Estas fuentes son más seguras, pero no siempre están al alcance de la mano y además no siempre podemos tener tiempo para realizar un proceso de observación o un muestreo experimental con una muestra amplia de sujetos. En este caso, la información secundaria ya es la que se genera a través de otras fuentes de información, ya sean las tesis, los libros, la información que ha sido documentada y que por lo tanto se puede recuperar, que pueden tener datos genéricos, ya sean cuantitativos, cualitativos, son informes, son estudios que no han sido diseñados específicamente para el tratamiento del problema o el asunto que nos proponemos investigar, pero que contienen datos relacionados y que nos pueden ser de mucha ayuda al respecto. Les pongo, por ejemplo, la organización de la FAO, que muestra muchas posibilidades y sobre todo, no solo estadísticas, sino análisis de cómo funciona el tema de toda la industria agroalimentaria, qué es lo que se está haciendo en distintos países, muestra asociaciones, muestra planes que se están llevando a cabo, muestra además estadísticas distintas de cómo se están manejando determinadas producciones. Por supuesto, sabemos que no todos los productos de la industria agroalimentaria van a tener el mismo nivel de facilidad de acceso a la información estadística. Pero es una de esas fuentes verídicas que podemos consultar y que nos puede ser muy útil para llevar a cabo las investigaciones si estamos hablando del sector agroalimentario. En este caso, el CONTRAIL es la base de datos de la Organización de Naciones Unidas, de decirles que también es utilizada por muchos referentes como el Organismo Mundial del Comercio, que también se filtra de los datos que genera esta base de datos para brindar datos de estadística. En este caso, no solo permite generar los datos, sino también visualizarlos de una manera, tener anuarios anuales con datos estadísticos, y esta es una información también verídica. Aquí tenemos otra de las herramientas, como puede ser el Access Map, que es una herramienta que nos permite conocer cuáles son las condiciones de acceso a determinados mercados. Cubre un espectro muy grande de países y nos permite obtener información respecto a las barreras, ya sean arancelarias o no. Toda esta bibliografía va a quedar a su alcance.
Existen muchas fuentes de información, aquí vamos a estar mapeando algunas de ellas, pero lo que queremos ver con ellos es que existen canales adecuados para obtener la información comercial que necesitamos para la actividad de mercado. El Trade Map es una organización, es una herramienta también del Centro de Comercio Internacional que nos brinda datos tanto para importaciones como para exportaciones, tanto de servicios como productos. Ponte decir que su fortaleza está en los productos, no específicamente en los servicios, aunque también podemos manejar algunos datos de ellos. Entonces, si vamos a solicitar información, alguna de estas fuentes, porque no sabemos cómo manejarla, o vamos a solicitar información a terceros porque no contamos con el equipo para llevar este tipo de trabajo, existen determinados requisitos que debemos tener en cuenta. No es una camisa de 11 varas, no es una camisa de fuerza, esto puede variar y está muy aplicable a los intereses de cada uno, pero sí debemos ser claros en qué es lo que estamos solicitando. ¿Quién es nuestra institución? ¿Por qué lo solicitamos? Dar una buena impresión. No existen segundas oportunidades para las primeras impresiones. Un encabezamiento de carta que muestre el logo de nuestra entidad para que se vea que es un documento oficial. Solo se escribirá en el idioma español cuando es un país hispano. De lo contrario, de no conocer el idioma del país a donde nos estamos dirigiendo, de donde está esta fuente de información, debemos hacerlo en idioma inglés, que es el idioma más oficial para este tipo de comunicaciones. Escribirse de manera cortés, sin hablar en primera persona, solicitar la información que se refiere y ser lo más estricto posible con lo que necesitamos. O sea, no pedir cosas ambiguas o pedir demasiada información que vaya a costarle trabajo a nuestro destinatario resolver, sino ir concretamente a la información que necesitamos para ese bien o para ese servicio y solicitarla de manera cortés. Estos son otros elementos que hacen mayor referencia, bueno, cuando lo hacemos por correo electrónico, que se pierde un poco esa formalidad. Por supuesto, llenar la silla de asunto con un mensaje claro de qué es lo que se especifica, para que esto no vaya a dirigirse un mensaje spam. Adjuntar la carta además como adjunto, valga la redundancia, aunque elaboremos un cuerpo de correo correspondiente, en un mismo mensaje, saber quiénes son los destinatarios. Si vamos a pedir la misma información a entidades distintas, no ponerlos en el mismo destinatario de correo porque no es correcto. Al contrario, lo más recomendable es repetir la solicitud cuantas veces sea necesario y cada solicitud con su correspondiente organismo. Lo que hemos estado viendo hasta este momento es un poco un bagaje muy amplio de las fuentes de información, cuando no tengo acceso a ellas, cómo las puedo solicitar, pero el primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la actividad, ya sea de inteligencia comercial o de investigación de mercado, de hecho cualquier actividad comercial, es conocer cómo funciona el sistema armonizado, conocer cómo se clasifica ya sea nuestro producto o nuestro servicio. Los productos y los servicios se clasifican en sistemas diferentes. El sistema armonizado corresponde a la Organización Mundial de Aduanas, a la OMA, y es para los bienes específicamente. Es una herramienta unificada que nos permite medir los aranceles por los que transcurre nuestro producto a la vez que pasa por aduanas. Pero no solo esto. Cuando vamos a manejar distintas bases de datos, distintas fuentes de información, es clave conocer cuál es el código de nuestro producto. Este código es un código estandarizado a nivel internacional para los 6 primeros dígitos. Estos dígitos se agrupan desde el reino al que pertenece nuestro producto hasta su clasificación y por último su descripción más específica y nos permite manejar que la información que estamos obteniendo, ya sea de arancel, de precios, de aduana, respecto a las barreras, es la que corresponde específicamente a nuestro producto. Aquí tenemos un poco de información general de cómo surgió este código armonizado. Si entran a la Organización Mundial de Aduanas van a poder conocer mucho más respecto a él, pero lo más importante es que desde los años 80 está entrando en funcionamiento, que ha servido como una herramienta de puente para unificar a las diferentes nomenclaturas de todos los países. Ha sido adoptado por una inmensa mayoría de países alrededor del mundo y es la base de todas las discusiones comerciales en la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el arancel o el código arancelario a 6 dígitos nos da un estándar internacional, pero no necesariamente llega
a la descripción más exacta posible del producto. Es decir, por ejemplo, en el caso de frutas tropicales como el mango o la guayaba, hasta los 6 dígitos siguen perteneciendo a la misma partida arancelaria. Entonces, ¿de qué nos podemos auxiliar? ¿Qué podemos emplear para tener la distinción exacta? Y sabemos que estamos hablando de nuestro producto y no de otro. Los aranceles nacionales o la línea arancelaria nacional, que son los códigos de clasificación que empiezan a partir de esos 6 dígitos. Es decir, se puede que, por ejemplo, para España o para Italia, una partida arancelaria sea 12, 26, 15, este es un ejemplo hipotético, por supuesto, pero para Italia el mismo producto, su determinación más específica sea 12, 26, 15, 015, y que para Italia sea 12, 26, 15, 010. Entonces, estas variaciones en los últimos dígitos que pueden extenderse desde 6 hasta 12 es a las que corresponde la línea arancelaria nacional. ¿Por qué usar estos códigos? Precisamente por lo que les estoy mencionando. Porque son códigos, la línea arancelaria nacional que pertenece a cada país. Y es lo que permite saber, bueno, la miel es miel para todos los países hasta sus 6 primeros dígitos. Pero después de ahí yo puedo saber específicamente si estoy hablando de jalea real, si estoy hablando de propóleo, si estoy hablando de algún otro derivado de la miel, y cómo obtener ese producto específico para el país destinatario de nuestras exportaciones. Les pido por favor que si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme o en solicitar la palabra, que con todo gusto estamos para compartir y para conversar, y no hay que esperar necesariamente al final de la clase. Bueno, nada, esto es un poquito lo que hemos estado viendo, de cómo se va dividiendo en diferentes niveles esta clasificación y cómo nos va a permitir ir obteniendo información específica del producto que estamos manejando. Aquí pueden ver, por ejemplo, un ejemplo donde para el capítulo sector a 2 dígitos, el café, el té, la hierba mate y diferentes especies pertenecen a la misma categoría. Es decir, si yo fuera a entrar a una base de datos y fuera a buscar información, por ejemplo, de cuál ha sido los mayores importadores de café en los últimos años y cuál ha sido el arancel aplicado para la importación de este tipo de productos, no pudiera utilizar solamente la partida con el capítulo al nivel 09. ¿Por qué? Porque no sabría si la información que estoy obteniendo pertenece al café, pertenece al té, pertenece a alguna de estas especies o pertenece a algún otro subproducto de la partida. Si lo llevamos a 4 dígitos, incluye el té. Entonces, todavía no estaríamos hablando del café o no estaríamos hablando específicamente de nuestros productos. Si lo extendemos, por ejemplo, lo que quiero saber es el té en específico como tal, ya sea aromatizado o no, a los 6 dígitos ya tengo que la partida arancelaria 090210 corresponde al té, incluso aromatizado, té verde, té sin fermentar, y existen otras derivaciones, pero todas correspondientes con el té. Como pueden ver, este es otro ejemplo de cómo se utiliza la línea arancelaria nacional. Les mencionaba en el caso de las frutas, que es uno de los ejemplos más viables, porque existen muchas frutas dentro de la misma partida. Vemos cómo se van distinguiendo la línea arancelaria nacional, que son los dígitos que empiezan a partir de los 6 fijos, para las diferentes frutas por país, para Australia, para Japón, para Estados Unidos, para Colombia. Por eso es que es tan importante conocer, porque podemos estar hablando del mismo producto y no necesariamente estaremos hablando de los mismos indicadores o de las mismas condiciones para el país. Bueno, como les mencionaba, ¿cuáles son las herramientas que puedo utilizar de acceso gratuito sobre todo y que les permiten obtener distintos niveles de información para conocer cómo funciona nuestro producto o nuestro servicio? Bueno, el TradeMap, que ya lo habíamos visualizado un poco antes, el Map Access Map para las barreras, el InvestMap, que me permite analizar cómo están funcionando los flujos de inversión extranjera directa de algunas compañías, el Trade Competitive Map nos muestra un análisis de determinados perfiles comerciales y de mercados por país, el Standard Map acerca de las normas de comercio exterior específico, y el Procurement Map, que es una herramienta no muy nueva, pero sí nueva dentro del universo del Centro de Comercio Internacional, que tiene que ver con las licitaciones, es decir, estas ofertas públicas para oportunidades de mercado. Aquí vemos un poco
para cada una de estas herramientas cuál es la cobertura que tienen, de dónde vienen sus datos y por qué es tan útil para el trabajo que estamos realizando. En el caso del Trade Map, que como pueden ver es un mapa de comercio, si lo traducimos al español, todos estos datos vienen de oficinas de aduana, de institutos estadísticos, del Contrade, la base de datos que les mencionaba previamente, que está organizado, dirigido por la División Estadística de las Naciones Unidas. Esta es una herramienta que tiene una amplia cobertura, son más de 220 países y territorios utilizando los datos reportados por estos mismos. Y para los países, por ejemplo, que les puede pasar mucho con el dato de Cuba, que son los países que no reportan, se utilizan datos espejo. ¿Qué es un dato espejo? Es muy simple. Por ejemplo, en este caso que tengo un bolígrafo en la mano, yo vendo este bolígrafo, pero por determinadas condiciones yo no pongo en mi declaración de aduana a quién le estoy vendiendo este producto, este bolígrafo, ni cuáles son los montos o los datos estadísticos de la venta que hago yo en título personal de este producto. Pero la persona a la que le vendo este producto, cuando hace su declaración, se dice, este bolígrafo se lo compré a Elena. Entonces, los datos espejos son los datos que están relacionados con el producto que yo vendo, pero que no informo yo, sino que informa mi comprador o mi socio comercial. Entonces, bueno, nada. Esta cobertura abarca más de 5.300 productos a 6 dígitos. Para las líneas arancelarias incluso tiene una cobertura de más de 30.000 dígitos para más de 90 países, es decir, que la cobertura total del Trade Map vendría siendo un poco superior al 84% del comercio internacional. Ya hemos visto un poco, ya se les he mencionado, las utilidades de este mercado, de esta herramienta que nos permite analizar el comportamiento de un producto, identificar productos ganadores para un mercado, es decir, cuáles son los productos que mayor demanda tienen, los productos que podrían representar un mercado potencial o que podrían considerarse nuestra competencia y cómo podemos diversificar nuestros productos. Aquí pueden ver, esta es la herramienta, es muy sencilla, es una herramienta muy intuitiva. Para Cuba el registro es gratuito, todo, desde la propia herramienta pueden acceder al resto de las herramientas y dentro de las barras que ven, donde se muestran la triada entre productos, importaciones, exportaciones o servicios, importaciones, exportaciones, solo deben colocar la descripción, la palabra clave o el código arancelario de ese producto. Y a partir de ahí manejar cuál es la información que quieren obtener, ya sean los indicadores, las series anuales o trimestrales, que dan una información un poco más reciente, y en algunos casos incluso obtener datos mensuales e información de las empresas. Esto es aquí lo que les va a pedir a la hora de hacer el registro. Como les mencionaba, es extremadamente intuitivo y no van a tener ninguna dificultad para el empleo de la misma. Entonces, este es un reflejo de cuáles son los datos que nos devuelve el Trade Map. Si estamos analizando las importaciones, en este caso el productos seleccionados del café, nos va a mostrar en orden de valor quiénes son los principales importadores de café. En este caso, bueno, se muestra Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, así van a tener todo un rango de países y van a tener una serie de indicadores que nos van a mostrar cómo se comporta la situación de la importación del café, cuál es la dinámica de este mercado y cuál es la estructura. Para las importaciones y para los valores de la situación vamos a tener los valores en dos unidades, tanto en cantidad como en valor del saldo comercial, es decir, vamos a tener tanto en el monto de lo que se importa como en el valor. La unidad en la que se maneja es importante porque el valor unitario nos permite tener una idea promedio de la unidad del producto. No es un precio, pero es un elemento que podemos utilizar como una referencia para cuál es el valor en dólares, en este caso, que se paga por unidad, es decir, por tonelada del producto señalado en este caso, y es esa la unidad de cantidad que se está manejando. Otros indicadores que sirven para análisis más de dinámicas de comportamiento del mercado, para cómo se van a comportar, sobre todo si estamos haciendo análisis de tendencia, tienen que ver con las tasas de crecimiento. Las tasas de crecimiento que pueden abarcar un rango que puede ser entre un año y otro, o que pueden abarcar un rango más amplio como 4 o 5 años. Estas tasas de crecimiento, tanto en valor como en cantidad, nos permite saber si ese mercado al que nos estamos dirigiendo es un mercado que está creciendo las importaciones de este producto, si es un mercado que está pagando más por este producto, se está ampliando el valor de lo que paga por estas cantidades y que nos permite además cuál es el comportamiento de este mercado a nivel global.
Esto lo vemos, por ejemplo, en la participación de las importaciones mundiales. Sabemos que Estados Unidos es un importador neto, es un país que tiene una cobertura de un 23,2% del mercado cuando se realizó este análisis para la importación de café. Eso implica tener una cobertura extremadamente amplia de mercado, un importador neto, y la distancia de los países importadores que nos permite conocer nosotros. Bueno, estas importaciones son de socios de países que están fronterizos, las está trayendo de mercados aledaños o las está importando de distancias lejanas. Para eso utilizamos esta distancia media basada en kilómetros y el indicador de concentración. Hay muchos análisis que a veces no toman en cuenta este indicador y es un indicador muy valioso que nos permite conocer la concentración en un país, sobre todas las cosas, cuán abierto o cerrado es un mercado. Es decir, un indicador se mide a partir de 0,18. Mientras más cercano esté a 0,18 o esté por debajo de 0,18, esto significa que es un mercado abierto, que sus importaciones son ampliamente diversificadas y que no compra o que no tiene un socio comercial fijo para la importación de este producto. Mientras mayor sea la concentración, es decir, de 0,18 a 1, más elevado esté este valor, quiere decir que es un mercado mucho más cerrado, que tiene socios específicos para importar este tipo de productos y que la estrategia o la manera en que vayamos a penetrar en este mercado va a ser un poco más complicado, que va a tener que ser más pensada que a un mercado diversificado. Y por supuesto, bueno, el indicador del arancel en valores marcado por los diferentes países para la importación de este bien. Estos datos todos los pueden descargar en formato Excel de manera que lo puedan trabajar, que puedan hacer análisis propios, definir cuál es la información que tiene valor para ustedes, cómo ha ido creciendo, cómo se comporta, y a partir de ahí generar ustedes diferentes tipos de información que pueden ser boletines de precios, boletines de oportunidades, boletines informativos, boletines comerciales, que les van a brindar herramientas para generar diferentes tipos de productos de inteligencia. Y bueno, esto es un poco más de cómo se trabaja en el Trade Map, cómo ver este producto más cerrado cuando lo vemos por producto y no por país. Vamos a ver todas las derivaciones de la partida con la línea arancelaria nacional, en este caso para el mercado de Japón, y van a poder ver los valores importados en una serie de tiempo anual que nos permite conocer si es un mercado que está creciendo en tamaño o que por el contrario está sustituyendo las importaciones de este producto. También nos permite, como les mencionaba antes, conocer nuestros competidores, porque si yo conozco, en el caso de las importaciones, yo conozco las exportaciones también, quiénes son los exportadores de este producto, voy a poder tener un background de, bueno, dónde está mi mayor competencia. Y sobre todo, también nos da ranking, que es muy importante, porque podemos saber a nivel global dónde nos encontramos en esta competencia de mercado. Aquí está un poco, bueno, lo que les he ido mencionando de los valores anuales y de la importancia de trabajar con las series anuales. Nos permite además generar gráficos, otros tipos de visualización de la información mucho más interactiva y mucho más visual, sobre todo cuando vamos a realizar informes. Entonces, bueno, aquí un poquito para que conozcan respecto al interés de investigación, que si estuviésemos hablando tanto de inteligencia comercial como de vigilancia, esos serían nuestros factores de vigilancia, es decir, las cosas que yo necesito conocer constantemente, cómo se manejan los volúmenes de comercio, importadores, productores, exportadores, los mercados de mayores ritmos de crecimiento, en el caso de ofertas arancelarias, análisis de las ventajas y desventajas. Y estas son las posibles fuentes de información que nos van a brindar una información muy útil sobre todas las cosas verídicas de cada uno de estos indicadores, TradeMart, otras fuentes nacionales, las aduanas, organismos regionales, los exámenes de políticas comerciales, que son un elemento elaborado por la Organización Mundial del Comercio, muy útil porque es un análisis que se hace muy profundo, no se realiza a todos los países todos los años, pero es disponible de manera gratuita en el sitio web de la Organización Mundial del Comercio y es muy, muy útil para conocer las interioridades de cómo funcionan los mercados y donde queremos dirigirnos. Otros sitios, bueno, sitios de
que tienen que ver con la transportación, sitios que tienen que ver con las direcciones políticas, con agencias de prensa, sobre todo para conocer cómo se comportan las relaciones con ese país. Bueno, esta frase de Séneca es una frase que me gusta mucho, donde se refiere que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Es muy importante que toda nuestra actividad la hagamos planificada, saber de qué manera yo quiero llegar a lo que en un futuro con mi producto, con mi empresa, saber cuál es la potencialidad que tiene el mismo, autodiagnosticar la empresa para saber en qué nivel me encuentro realmente, cuál es mi capacidad portadora en estos momentos, cuáles son mis ventajas, mis desventajas, dónde están las debilidades que debo reforzar, dónde están las oportunidades y amenazas que voy a tener en un contexto exterior. A partir de ahí, diseñar una estrategia de exportaciones que esté acorde con esta actividad. Aquí. No sé si pudieron ver bien la presentación, ahora es que estoy viendo un poco los mensajes. No quiero que el día de hoy abarquemos mucho porque esta es una actividad que sobre todo lleva mucha práctica. Sí. Entonces, ya vi que el PPT en forma de presentación no se ve completamente así. Ustedes están adentrándose en esta actividad y yo estoy adentrándome junto con ustedes, pero bueno, son las modalidades por las que podemos irnos acercando. De todas maneras, todos los materiales ustedes los van a tener, no se preocupen por eso. Con toda la información va a estar a su alcance para que ustedes puedan quedarse con ella, para que la puedan analizar más profundamente y que cualquier duda, cualquier cosa puntual puedan planteárselas conmigo. Les voy a dejar mis contactos además para que nos puedan escribir respecto a cualquier duda que tengan sobre un video, sobre un producto, una fuente de información que nos puedan encontrar sobre la actividad de mercado que estén realizando cuando vayan a hacer el ejercicio investigativo al final del diplomado y bueno, cualquier duda que puedan necesitar. Y de todas maneras en la plataforma lo tienen, pero bueno. Bueno, les dejo la palabra ahora a ustedes si tienen cualquier duda, algo que no entendieron de la presentación, donde quieran que hablemos un poco más o que expliquemos mejor en profundidad respecto a los materiales que estuvimos presentando hoy. Sobre todo lo importante era que conocieran que existen distintas fuentes de información que dan información verídica, que son muy intuitivas, que la cuestión es familiarizarse con ellas, llevarlas a la cotidianidad de nuestro trabajo y que nos van a facilitar muchísimo la vida y hacer mejores y que va a ser mucho mejor el trabajo que estemos realizando investigativo. Pueden utilizar el audio, pueden escribir por la parte de mensajes de cualquiera de las dos vías. Estoy a su completa disposición. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, si nadie tiene ninguna pregunta, creo que nos estaríamos viendo entonces mañana para adentrarnos un poquitico más en esta actividad. Me gustaría mucho que escribieran y me dejaran, por ejemplo, cuáles son los productos que están manejando en su empresa para poderles hacer un ejemplo más práctico y que no sea solamente una conferencia en modo monólogo, sino que se puedan llevar algo realmente útil. Yo sé que el diplomado juega con los tiempos del trabajo, con los tiempos en que tenemos otras actividades que hacer, pero bueno, es importante un poquito para nosotros como profesores poder quedarnos con el feedback de ustedes y saber realmente
dónde necesitan que hagamos mayor hincapié con los contenidos que les estamos ofreciendo, o cuáles son realmente sus necesidades formativas, por lo menos en este caso de investigación de mercado. Bueno, si nadie tiene dudas, si nadie tiene dudas ni tiene más ningún otro criterio, entonces creo que podemos dar finalizada la sesión de hoy. Me parece que no es muy producente abarcarlos de mucho contenido teórico, porque académicamente o docentemente no le da las nociones del contenido, y la actividad de investigación de mercado es una actividad que es práctica, lleva práctica, pasarse con las herramientas, utilizarlas, aprender a manejarlas, y bueno, nada, aquí me tienen a su disposición y nos vemos mañana. Chao.